Desayuno de noticias. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Bueno, atención acá, porque esto pasó medio como desapercibido ayer, pero finalmente se concretó en nuestra ciudad y en el resto de la provincia, la Patagonia también. Ahora sí me escucho Brian mejor. Finalmente se hizo el apagón, el denominado apagón, en todas las sedes de la UMPA en reclamo contra el ajuste presupuestario que, más allá de las declaraciones del gobierno nacional o los supuestos anuncios, no hubo concreción todavía. Así que hubo ayer apagón en todas las sedes universitarias o en los centros de estudio que hay en Santa Cruz. Hoy hay a nivel nacional también paro porque no se ha garantizado la continuidad y el financiamiento para las universidades públicas, salvo para la UBA. El gobierno, recordemos, dijo que lo va a extender a todos, pero no ocurrió eso al momento ahora, por lo menos en un hecho, no ha pasado de anuncios y hay preocupación por eso y por eso se está visibilizando tanto en la UMPA como en el resto de las universidades públicas que la situación no ha pasado de un anuncio. Y obviamente esto es como todo, ¿no? Hasta que vos no lo ves firmado, no ves la platita que empieza a aparecer, desconfías de todo el mundo, más de este gobierno que es en este caso inflexible en cuanto a un montón de cosas. Hoy hay paro de trabajadores docentes y no docentes en todo el país, hablando siempre de universidades públicas, y el lema es: démosle a la universidad la luz de esperanza que el gobierno no le quiere dar. Y en ese sentido ayer hubo un apagón convocado por asociaciones gremiales y agrupaciones estudiantiles en vísperas entonces de lo que es hoy ya el paro nacional universitario que se desarrolla en todo el país. Estas actividades también tuvieron visibilización por la noche, después de las 7:30 de la tarde, porque hubo en algunos casos una especie de actividades o con velas o con antorchas, o si fue bajo techo con linternas, para visibilizar entonces este apagón universitario que estuvo siendo acompañado en este caso en el campus de la universidad en la UARC, digamos, en la Unidad Académica Río Gallegos, por la rectora de la UMPA, Roxana Puebla, la vicerrectora Eugenia de San Pedro y la decana Karina Franciscovic, entre otros. Además estuvo Karina Dotman, que siempre habla con nosotros de ADIUMPA, y el secretario general de ATUMPA, Fernando Cortés, además del presidente del Centro de Estudiantes, Martín Saavedra. Todos ellos acompañando ayer este apagón. Hay mucha preocupación porque se ha prometido desde el gobierno nacional que se va a extender este financiamiento que se garantizó en principio solo para la UBA, al resto de las universidades. Por ahora no pasó de una declaración casi solo mediática. Bueno, y ayer también hubo novedades a nivel municipal, porque el municipio obviamente entregó adjudicaciones en venta a familias del barrio Madres a la Lucha y realizó diferentes anuncios, entre ellos quizás el más destacado, que tiene que ver con el llamado a licitación para la ampliación y refacción del histórico Gimnasio Verón, ¿no? Sí, exacto. Ayer en un acto multitudinario, porque hubieron muchos vecinos del barrio Madres, sí. Hubieron las escuelas de deporte que funcionan en el Gimnasio Verón y público en general. Se hizo, primero se empezó por esto, ¿no? Por anunciar la refacción y ampliación de lo que será el nuevo Gimnasio Benjamín Verón, que tendrá
algo así como 4 espacios, más allá del actual espacio, tendrá 4 espacios para la práctica en simultáneo de hasta 3 disciplinas. Sí, ahí mismo donde está, en todo el terreno en que todo rodea, ese terreno, ¿no? Sí, no ahí. sé, no vi los planos, nada, viste que siempre se presentan bosquejos, Sí, pero un croquis, no pude apreciar bien de hacia qué sector. Uno intuiría si amplían el gimnasio para el sector donde está el estacionamiento o para de tierra, la cancha de fútbol. O para el lado de la cancha de fútbol. canchita de fútbol. Sí. Yo recuerdo que en el Sí, gobierno la de pintada. Peralta se anunció, ¿vos te acordás? Sí, Una yo me ampliación acuerdo. del Verón para el lado de la cancha de fútbol. ¿Y Una tremenda licitación con anuncio, todo. Se ¿Sabés qué robaron iban a- la plata y nunca se hizo. No, O ¿sabés no qué sé pasó ahí? ¿Qué? Iban a poner una pileta de natación en el Verón. Ahí se iba a instalar Sí, sí. la pileta Pero- municipal. ¿Qué Sí. pasó? Pasó una pelea política. Sí. Eh, ¿De quién? Una pelea política entre Con el gobierno nacional. con el gobierno nacional, Sí. entre lo que fue el gobierno de Pirincho Roquel, Sí. en el medio lo que ocurrió, la manifestación de los trabajadores municipales, ¿se acuerdan del Sí, aquel sí, sí. 7 de mayo? Sí, pero más Sí, acá en el 10 de mayo. tiempo se licitó una ampliación más chiquita y para el lado de la cancha de fútbol se iba a instalar una gran sala de gimnasia Sí, artística. No quedó, Y quedó tampoco nada. se hizo, se han Tampoco robado se una hizo. cantidad de obras acá que es Ujú. para ir a buscarlos y meter los precios. Sí, y la última que vos decís, Fernando, no Yo sé lo si... recuerdo, se iba a sí, hacer una puertita de acceso y al costado se iba a hacer la sala de gimnasia y con no sé, un Sí. salón de usos múltiples. Esa me parece que corresponde a la gestión que viste. Sí, Sí. es mucho más cercana en el tiempo que la Sí. que vos dijiste primero. Sí, O sea que promesas ya esta sería la tercera de Sí, ampliación para la el Verón, tercera, sí. y bueno, y merecido que Sí. ese gimnasio amplíe por sí, está La lindo. Todo verdad, lo que abarca. todo lo que Aparte va. está lindo, bien cuidado, está Ernest Sí. Ternas ahí. Yo hace Sí. poco hubo encuentro de fútbol, lo llevé a León, Sí. tiene piso nuevo, bien cuidado. Sí, sí, Lo sí. poco que tienen, hace mucho tiempo está bien cuidado, Sí. entonces Sí. merecen una oportunidad. Y un saludo especial, muchas de ellas nos escuchan, Vero, Graciela, Violeta, Pao, Benita, que son vecinas que ayer le fue adjudicado su terreno, que lo van a Sí. pagar como corresponde, pero que en definitiva empiezan a tener una certidumbre Ujú. sobre su futuro. Lo vi a Julia Rigo ayer. Sí, claro, cerca. Julia también estaba, la Sí, vi, sí, la sí. vi. Así que salud por la labor de la comisión y por Ujú. este futuro un poco más cierto que tienen estas familias. Vos sabés que en el discurso que dio Grasso sobre lo que es el Verón y después sobre lo que ha implicado el hecho de ya ir urbanizando, como se dice, y Sí, entregando los terrenos a sus propietarios del barrio Madres, el intendente Grasso le hizo un especial reconocimiento y le agradeció públicamente en el acto a la concejal Amico, a Daniela D'Amico Sí. por acompañar este proyecto, mirá. con el cual se dio inicio a todas estas terrenos pasen ya a ser parte del líquido urbano y Exacto. sean urbanizados, ¿no? Exacto. Esos terrenos de los vecinos, ¿no? Que entran en la legalización, Sí. ¿no? Porque Ujú. ninguno de esos vecinos tenía propiedad de ese terreno donde Ujú. vive y ahora Sí. empezar a hacer así. Y también reconoció la labor de los del personal de catastro, Ujú. porque no es nada fácil No. medir todos los terrenos, Un quilombo, trazar una... Porque no son terrenos rectangulares, no Exacto. son uniformes. Sí, sí, sí. Bueno, una buena. Una buena, una buena. Bueno, lo decíamos, ayer habló Cari Taverne con varios actores de la política en lo que fue el aniversario del aeropuerto de nuestra ciudad. Hablaron ahí, entre otros, el jefe de gabinete del gobierno de la provincia y el jefe de gabinete del municipio de Río Gallegos. Lo que dijo el jefe de gabinete del gobierno provincial, Daniel Álvarez, estuvo referido más que nada a este comienzo de explotación no convencional en la zona de Palermo Aique, no del que todos conocemos, sino del otro, y dijo que es histórico para Santa Cruz, que de ahí pueden salir una cantidad importantísima de puestos de trabajo a corto o mediano plazo, así que hay que tener en cuenta con eso digamos, en tiempos de crisis donde trabajo es lo que más hace falta, digamos, en todo el país y en nuestra provincia particularmente. Y también habló el jefe de gabinete del municipio, que se refirió más que nada
a dos cuestiones. Primero, el tema del decreto, famoso decreto que modifica una ley con la cual el gobierno podría retener fondos de la coparticipación de los municipios para que empiecen a pagar de forma forzosa, digamos, la deuda que hay con la obra social de la provincia. Dijo que, bueno, destacó que leyó Nuevo Día la postura de Daniel Cardoño, uno de los intendentes que dijo que no está de acuerdo con esto. Es un intendente radical que acompañó la gestión, la candidatura de Claudio Vidal. Y después también dijo que es necesario que mejore la relación entre la provincia y el municipio. Robles dijo: yo no pretendo que el gobernador y el intendente sean amigos, que se manden mensajes de WhatsApp o que se lleven bien, pero tenemos que tener responsabilidad institucional, dijo, y sostuvo que tienen que empezar a tirar para el mismo lado en un montón de cuestiones en las cuales ahora o cada uno va por su lado o tienen posturas muy diferentes. Dijo que obviamente que van a tener pensamientos diferentes, que por eso están en espacios políticos diferentes, pero le pidió básicamente indirectamente al gobierno que trate de colaborar para una mejor relación. Dijo que la intención del municipio ahora es ser una oposición colaborativa, por decirlo de alguna manera, y responsable, sin ir tanto al choque. Así que veremos si a partir de esta convocatoria o estas declaraciones hay alguna posibilidad de que empiece a mejorar la relación, que es muy mala hasta ahora, entre el gobierno de Santa Cruz y el municipio de Río Gallegos. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Rapidito te cuento las regionales porque vecinos se movilizaron contra el cierre de la sede del Correo Argentino en Comandante Luis Piedrabuena, así como lo veníamos anticipando en la jornada de ayer. El miércoles exactamente sucedió justamente esta instancia que ya había tenido antecedente en Tres Lagos. Preocupan los retiros voluntarios y la posibilidad de cierre de la sucursal. Allí también estuvieron presentes autoridades locales que estuvieron acompañando la protesta, particularmente la intendenta, de la comunidad, Analía Farías, que también se hizo presente en este pedido justamente de inmovilización, en el que la consigna fue no al cierre del Correo Argentino en Piedrabuena. Y ayer estuvo el gobernador Vidal en Caleta Olivia, particularmente en zona de Cañadón Quintana, que es desde donde se emplazará un acueducto que justamente tendrá como destino la ciudad de Caleta Olivia. Estuvo con directivos de CGC y allí se anunció la construcción de este acueducto que llegará a la ciudad del Gorosito. Se prevé aumentar en unos 2.500 metros cúbicos por día el caudal de agua para consumo de los vecinos. Esto dice mucho. La obra se va a terminar y quedará a disposición de las familias caletenses, expresó Vidal. Y por último te tengo que contar en las regionales que ayer tuvo repercusión también el crimen de este joven de 17 años en Comodoro Rivadavia, que fue efectuado, se pudo saber, por un joven de 15 años. Ni siquiera se lo puede juzgar, dijo el ministro de Justicia Héctor Iturriós, respecto de quien cometiera el crimen de Gonzalo Huenchur, que tenía 17 años, se dirigía a la escuela el martes por la mañana cuando fue asesinado por un joven de 15 que le robó el celular mientras esperaba el colectivo. Los investigadores establecieron que la víctima intentó perseguir al ladrón y allí fue apuñalado. El gobierno de Chubut confirmó que en un allanamiento en una casa a metros de donde sucedió el crimen detuvieron al presunto autor y
justamente el ministro de Seguridad dijo: la comunidad está intranquila por el homicidio de este joven de 17 años. El objetivo es dar a conocer detalles de la investigación. Se produjo la detención del presunto autor del homicidio. Es menor, no punible, tiene 15 años, señaló justamente el ministro de Justicia Iturriós, y además agregó que si puede ser internado en un instituto de menores en caso de que se entienda que está en una situación de riesgo, así lo harán. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Bueno, tras el show anoche en el Luna Park, Milei emprenderá una nueva gira. El recorrido volverá a coincidir en Estados Unidos del presidente Milei, también en España, en medio de la creciente tensión diplomática con su presidente, con Pedro Sánchez. También el nuevo viaje de Milei comprenderá una breve escala en El Salvador, donde se reunirá con su presidente Bukele, y también la cumbre del G7. El presidente Milei confirmó una serie de viajes en el corto plazo que los llevarán nuevamente a Estados Unidos, El Salvador, a España. Bueno, esto se dará en la primera parada a finales de este mes, será Estados Unidos, y a principios de junio visitará El Salvador para asistir a la renovación del mando de Nayib Bukele, el presidente de dicho país, y también va a asistir a la cumbre del G7 en Italia, y va a recibir premios en España y Alemania. Eso me llama la atención. Bueno, durante su nuevo viaje a Madrid, confirmó será también su quinto viaje a Estados Unidos y su séptima partida al exterior desde que es presidente para Javier Milei. Intendentes de todo el país marcharán a Buenos Aires contra la motosierra al transporte público que ha impuesto Milei. Una veintena de intendentes de todas las ciudades principales del país se unieron para reclamarle al gobierno Javier Milei por la eliminación de los subsidios al transporte. Piden coparticipar el impuesto al combustible. La diferencia entre lo que cuesta el boleto de colectivo en el AMBA y en la mayoría de las ciudades del interior es cada vez más amplia, mientras que en las ciudades de mayor importancia del país tiene un costo que ronda los 700 pesos y próximo a aumentar. En Buenos Aires el valor está en 250 pesos. Si el costo de mover un colectivo en Capital Federal y por ejemplo Córdoba o Santa Fe es el mismo, sí. Si el valor del combustible resulta incluso más caro de lo que se pagan en el interior del país. Por ello es que 20 mandatarios van a asistir a Capital Federal o van a marchar para que se busque derogar esta plan motosierra contra el transporte público de pasajeros en las provincias. Y ahí confirman por ejemplo, son 23 ciudades que van a efectuar este reclamo ante la Nación: Mendoza, Santa Fe Ciudad, Córdoba, Paraná, Rosario, Mar del Plata, Corrientes, Santiago del Estero, Viedma, Neuquén, Catamarca, Jujuy, Rawson, Chubut, Santa Rosa, Comodoro, Formosa, La Rioja, Resistencia, Río Gallegos, Concordia, Chipoleti, Posadas y la ciudad de Río Grande son cuyos jefes de gobierno van a estar reclamando en Capital Federal por la quita de subsidios al transporte público. Y la última para este panorama: en Misiones, los policías aseguran que el reclamo es solo salarial y niegan sedición
Ramón Amarilla, el suboficial mayor retirado y vocero de los uniformados que protestan, le mencionó a un medio nacional que la última recomposición salarial había sido en octubre en base al sueldo de enero. Imagínense en el desfasaje que tienen, ¿no? Salarial los policías en la provincia de Misiones, en una provincia que está plagada de protestas contra el gobierno provincial. La policía demanda un aumento salarial. La concentración se da para todos los que conocen la ciudad de Posadas, en la avenida Uruguay, una avenida ancha y de mucha circulación para las ciudades o pueblitos satélites a la ciudad de Posadas. Bueno, los manifestantes dieron a conocer que, por ejemplo, un agente de policía está en los 406.000 pesos de sueldo. Nosotros venimos decayendo con nuestro salario. También dijeron que no han tenido la respuesta que han esperado de la mesa de diálogo con el gobierno misionero. Así que sigue y persiste el conflicto de los uniformados de la policía en la provincia de Misiones. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. El 23 de mayo se celebra el Día del Cine Nacional y justamente tiene que ver con la primer película argumental hecha en el país que se llamó La Revolución de Mayo, dirigida por Mario Gallo, italiano él, y estrenada en el Teatro Ateneo de Buenos Aires en 1909. Fue un film mudo proyectado el año anterior al primer centenario de la formación de la primera Junta de Gobierno y el primer largometraje de este autor italiano, inmigrante justamente hacia estas tierras. Y era la época del cine mudo. Exactamente, no tenía sonido todavía. De Chaplin y todo eso. Exactamente, tiempos modernos, por tiempos ejemplo. modernos. Plazas y paseos de Buenos Aires y el fusilamiento de Dorrego habían sido dos antecedentes que tenía este autor italiano. En 1854, un día como hoy, se sancionaba la Constitución de la provincia de Buenos Aires, separada de la Confederación. También fallecía la famosa pareja de ladrones Bonnie y Clyde, criminales fugitivos de Estados Unidos, quienes fueron emboscados por la policía en Texas y un día como hoy, en 1934, eran asesinados. En 1936 se inauguraba el Obelisco porteño y un nuevo tramo de ensanche de la Avenida de Mayo. Desde un día como hoy en adelante, el centro porteño ya no sería el mismo, claro, con el Obelisco. Qué hermosa la Avenida de Mayo. Emplazado. Sí, la Avenida de Mayo. Me encanta eso. ¿Sí? Sí, me encanta la Avenida de Mayo. ¿Le gusta ir a Buenos Aires y transitar por ahí, por el pleno centro? Sí, ahí en el Tortoni. Un café Tortoni, sí, claramente. Quienes no lo conozcan, recomendable ir y conocer. Fallecía John Rockefeller, empresario y filántropo estadounidense, un día como hoy en 1937. También nacía el ajedrecista ruso Anatoly Karpov, un día como hoy en 1951. En 1961 nacía Lucía Galán, integrante de dúo Pimpinela. María Graciela Galán Cuervo está de cumpleaños. Que venga. Igual podríamos prescindir de esta efeméride musical, me parece, Brian. No sé cómo está el público. No, si hay tres mensajes que lo pidan. No, hay gente grande que lo pide, olvídate. Si hay tres mensajes que nos pidan Pimpinela, lo vamos a considerar. Es un clásico. Sí, clásico. Y estamos subestimando mucha gente. Sí, 50, 60 años para arriba. Yo me fui una vez de viaje desde acá hasta Olavarría escuchando solo los Pimpinela y me curé. Fue como, ya está. Sí. Fue toda la cuota de Pimpinela que necesitaba en mi vida. Es una cuestión generacional, pero es raro igual. 60 para arriba, olvidate, ponele Beto. Y de ahí para no lo veo a Beto escuchando Pimpinela, igual te digo. La edad, digo. Es raro porque cantan canciones de pareja y se supone que son hermanos. Es rara su situación. A mis viejos les gusta. ¿Le gusta? Sí, mucha gente, sí. Si Juan, que es oyente fiel, nos pide, lo complaceremos.
¿Qué más? 23 de mayo, ¿qué sucedía? Nacía Sebastián Wainwright, humorista y conductor de televisión y radio. También fallecía Atahualpa Yupanqui en 1992, músico y poeta argentino. Se emitía el último capítulo de Lost en 2010 también. En 2011 exhumaban los restos de Salvador Allende, presidente chileno. Primer presidente socialista que tuvo Sudamérica. Exactamente, y quien falleciera en el marco del golpe de Estado de 1973 fue exhumado su cuerpo para justamente corroborar las causas de su muerte. ¿Qué más? Un día como hoy es el Día Mundial de la Tortuga y el Día Mundial contra el Melanoma también, así que... Se escapó la tortuga, dijo Diego. Dijo el Diego, exactamente. Así que esas son efemérides de un 23 de mayo. Como hoy nacía el polaco, también está cumpliendo 37 años. Ah, pensaba en el polaco Goyeneche. No, el polaco, cantante de cumbia, claramente. Saludos para mi hermano, que me está mandando un mensaje, le mando un abrazo, debe estar yendo hacia el trabajo, el Gaby. Diga. Acá ya está el primer pedido. ¿Ya viste? A ver. Dice, la gente pide Pimpinela, pero a modo karaoke y cantado a dúo entre Julián y Héctor. Oh, Juli y Nika, dicen. Yo no tengo ningún problema, pero... El desafío está planteado. Saludos al ingeniero Mauro Sieke que lo pide. Le mandamos un abrazo grande a Mauro. Que no se remasterice, no haga un programa. Nos cambie las Con voces. la inteligencia artificial que le Claro, ahí sí habría, porque si no vamos a espantar a toda la gente que está del otro lado. No queremos ser tan malos. Vamos a ir a la primera pausa de este segmento. Lo que me hacía bien sonará ahora. Esto es Lovell en la 100.9. Quédate que enseguida venimos con un montón que tenemos por delante en Arriba el Día. Tuve tu amor, lo tuve y lo perdí por no quedarme allí. Tuve obsesión, la tuve por un éxito que perseguir. Pero descuidé un detalle súper importante. Me olvidé de todo aquello que me hacía feliz. Y se me fue la mañana pensando en la noche. Se fue la semana pensando en el fin de mes. Se fueron los meses pensando en los años. Perdí mi presente y lo que me hacía bien. Tuve la flor, la tuve, pero solo la dejé morir. Tuve tu amor, lo tuve, pero yo jamás estuve ahí. Y es que cuidé un detalle súper importante. Me olvidé de todo aquello que me trajo aquí. Y se me fue la mañana pensando en la noche. Se fue la semana pensando en el fin del mes. Se fueron los meses pensando en los años. Perdí mi presente y lo que me hacía bien. Se fue la mañana pensando en la noche. Se fue la semana pensando en el fin del mes. Se fueron los meses, pasaron los años. Perdí mi presente y lo que me hacía bien. No.
En cada acorde de estas guitarras hay un pedazo de Argentina. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Conecta con ellos. En Facebook, búscanos como El Diario Nuevo Día. Instagram, El Diario Nuevo Día 80 @gmail.com. TikTok, @El Diario Nuevo Día. Este otoño 2024 somos tu elección. Roquea con la rebeldía que define a nuestra tierra. Que ya no lo necesito. Los jueves te acercan al éxtasis con los artistas que hablan tu idioma. Temporada Otoño 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Arriba al día, son las 10 de la mañana, 19 minutos en toda la República Argentina. Muy fría mañana en la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, desde donde emitimos para el mundo a través de eldiarionuevodía.com.ar y también a través del streaming en YouTube y en Facebook, donde ya también estamos compartiendo con vos. Saludos para Javi Cebeso, que me mandaba un mensaje, me mandó una receta para cuidar la garganta: té con limón, miel, canela y un chorrito de ginebra. Tranqui el tecito de Javi. Pero me dijo que a la noche es clave. Veníamos bien hasta la canela, ¿no? Después la ginebra, no sé. Y bueno, pero es para matar. Para la tos. Claro, tecito de Javi para la tos. ¿Cómo es? Paratrobil. Claro, no, en ese caso es Pulmocler. Es ese. Pulmocler. Paratrobil creo que es para el malestar estomacal. Ah. Bueno, este segmento lo utilizamos antes de comenzar con las entrevistas para ponerte un poco en autos y complementar lo que es el desayuno de noticias. En este caso, trayendo los principales audios de lo que dejó sobre todo la jornada de ayer, de miércoles en este caso, donde fundamentalmente el protagonista es Javier Milei, presidente de la Nación, que ayer tuvo su momento rockstar en el Luna Park y en el marco de la presentación de su libro volvió a tener un acto multitudinario de cara a su electorado y a sus seguidores, en el cual habló de varias cuestiones. En principio vamos a hacer referencia al inicio de su exposición, donde dijo justamente que quería cantar Panic Show y que quería hacer todo eso, todo lo que hizo, alquilar el Luna Park, etcétera, porque quería cantar básicamente. Estimados, quise hacer esto porque quería cantar. Todas las veces entré y lo cantaba a capela. Digo, hoy lo quiero hacer con músicos.
La incredulidad fue parte de la conclusión de la jornada de ayer ante muchos, sobre todo del ámbito político, que no entienden cómo este hombre es el presidente de la nación y dicen, nosotros somos políticos de carrera, hicimos todo lo que tenía el manual, no pusimos traje, no cortamos el pelito, no engominamos, dijimos que sí a todo lo que se nos proponía. Y dijimos que no a todo lo que beneficiara al común de la gente. Sin embargo, vino este muchacho y nos pasó por arriba. Bueno, allí hay una de las muestras de lo que Javier Milei ha sido capaz en un muy corto tiempo. Recordemos que 2 años antes de ser electo como presidente, recién había ingresado en la política desde la televisión como panelista. Fue 2 años diputado y ahora ya es el presidente de la nación, así que evidentemente los buenos modales no parecieran ingresar en el nuevo manual de opinión pública del público, sí. ¿No? Dijo ayer Adorni que esto es parte del marketing de la gestión de gobierno nacional. Claramente. Que la tienen que tener, que Javier Milei la quería agregar como parte a este capítulo, no quería agregar como parte del marketing de gobierno y que por eso lo hicieron. Nunca antes visto, sí, la comparación indefectible con Carlos Saúl, ¿no? Que tenía también sus excentricidades en otros tiempos de nuestra Argentina, pero sin duda que Milei ha venido a correr un poco más esa línea de los protocolos. Ahora escuchamos respecto de su basamento teórico, si se quiere. Habla de el libro La teoría del valor de Gerard Debreu y señaló, casi les podría decir que lo disfruté más que mi primera Playboy. Aparecen las obras de Mackenzie, Debreu y Arrow. Voy a contar una infidencia. Ya la conté una vez, les digo, la voy a contar de vuelta. Miren, el modelo, cuando yo leí el modelo de Debreu, el libro de Debreu, se llama Teoría del Valor. Les puedo asegurar que tiene una belleza matemática que es súper inspiradora. Les voy a decir algo. Casi que les podría decir que la disfruté más que mi primer Playboy. Es una licencia poética. Poética, sobre todo poética, ¿no? No me quiero imaginar si hubiese sido explícito lo que hubiese dicho, ¿no? Presidente de la nación. Pero bueno. ¿No? Qué increíble. Haciendo referencia a una cita literaria, filosófica, académica, lo comparó con una revista de mujeres en bola, básicamente. Tiene revista de pornografía. Perfil nunca antes visto, de verdad nunca antes visto. Yo nunca vi algo así. No termina de sorprenderme y es como decíamos ayer. O sea, ayer compartimos declaraciones de otro tipo, pero igual de sorprendentes. Hoy también, probablemente mañana y pasado también, más porque están en gira, hablando mucho. Y es sorprendente, digamos, no deja de sorprender que un presidente hable como habla y diga lo que diga y le diga tantas cosas a cualquiera, ¿no? Y en el marco en el que estamos, porque si todos tuviéramos tipo Suiza, claro, sí, bueno, que diga lo que él quiere. lo dijo estar en una fiesta él, y le agradeció al kirchnerismo el boicot que les dejó para poder estar en esta fiesta, digamos. Como diciendo, gracias por haber hecho todo tan mal para que yo pueda estar acá, digamos. Increíble. Bueno, raro como perro verde. Tal cual. Bueno, justamente respecto de su intención de gobierno, no hizo referencia, sino que dijo que su intención o lo sustantivo hasta ahora de su mandato es más divertido andar por el mundo dando la batalla cultural que gobernando propiamente dicho. En C5N, increíble pero real. Y la verdad es que la batalla cultural que llevaste adelante fue impresionante, a tal punto que hoy sos presidente de la nación, digo, ¿no? Y que las ideas de libertad están diagramando y diseñando y recorriendo el destino de la patria. ¿Por qué ahora el libro? ¿Qué razón hubo para que ahora se te ocurra seguir con el libro, con la batalla de las ideas e incansablemente seguir hacia adelante en la divulgación? Porque es divertido andar por el mundo dando batalla cultural.
Ahí no voy a ser presidente del mundo. No, digamos, o sea, más allá de... Ahí la realidad... Vamos, Presi, vamos. Están muy comunicativos. El punto es el siguiente. Y en algún sentido lo señaló el profe experto. El hecho de que vos entres en política es importante, no solo la acción política, sino la batalla cultural. Pero si vos no te metés en la política, no funciona. Pero si te metés en política y te convertís en un parásito de la política, tampoco funciona. Entonces, vos no podés dejar de dar la batalla cultural. Lo interesante es que ahora el micrófono se vuelve más grande. Entonces, todas estas cosas que yo decía, ustedes las conocían. Lo que dije en Davos no les sorprendió a nadie. Pero digo, nadie se imaginó que se los iba a decir en la cara. Entonces... Lo que quiero decir, y para ir cerrando, es la batalla cultural hay que darla, tanto en las aulas como en la política y en todos lados. No la pueden dejar de dar en ningún lado, porque si no, los zurdos nos van a llevar puesto. Entonces, la única forma de defender las ideas de la libertad es peleando por ella día a día, porque si no las defendemos, nos van a llevar puesto y después no lloren. Así que vayan, peleen por las ideas de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Viva, Brian, viva. Bueno, ¡Cállese, hombre horrible! no bajes línea, hermano, que después nos dicen Radio Cuca y tal. O sea, boludo. Pero raro esto que esta gente que habla tanto de adoctrinamiento en las escuelas, tal, dijo, hay que dar la batalla cultural en las escuelas y en todos lados donde se pueda. Entonces, hay cuestiones que corren un poco el eje de la discusión a veces, y hay que entender que este tipo viene sensatamente creyendo en estas ideas, tratando de imponerlas, y a lo cual se le va a seguramente oponer la política, ¿no? Y otras ideas, básicamente, que es la política se supone que es el debate o el espacio de debate de las ideas y de los intereses también, vamos a reconocer. Así que, Milei, lo más completito posible, una larga exposición que tuvo ayer en el Luna Park. Sí, cada vez que habla da mucho que hablar. Hoy escuchaba radios nacionales muy escuchadas y todos estaban compartiendo los mismos audios. Sí, ¿no? faltó Johnny Vialich. Todos, porque da que hablar, digamos, da como para compartir. Uno lo cuestiona, un montón de cosas, pero todos estamos cuestionando, compartiendo lo que él dice, ¿no? Que son cosas en algunos casos muy sorprendentes, otras muy polémicas. En otras muy locas. ¿No? ¿Sí? Otras muy, hasta en algunos casos, repudiables, pero es su estilo, tiene una forma de gobernar con la cual está avanzando, a pesar de la oposición. Y de que a la mitad del país se supone que lo apoya, y la otra mitad no. Es rarísimo todo. Tratando de entender la realidad de Argentina, se llama esto en el 100.9 del dial. Son las 10:31. Le mandamos un saludo a David que pedía Pimpinela y por eso sonará un tema justamente de este dúo argentino. Esto se llama Yo que soy. Quédate que enseguida venimos con la continuidad de Arriba el Día. Yo que soy, ¿qué lugar ocupo hoy? Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida. Dime estando ella, ¿qué hago yo en medio de tu vida? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿Tu mujer o tu querida? ¿Quién es la favorecida? Si no te decides, seré yo esta vez quien lo decida. Esto no es un juego,
Aún no es el momento, ten un poco de confianza. Yo ya no te creo, se acabó el tiempo, cumple ya con tu palabra. Pero si me apuras, pero si te pierdo, todo ha sido para nada. Ya no habrá pasado, ya no habrá futuro. Yo quiero estar contigo para siempre, te lo juro. Yo que soy, qué lugar ocupo hoy. Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida. Dime estando ella, ¿qué hago yo en medio de tu vida? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿Tu mujer o tu querida? ¿Quién es la favorecida? Si no se lo dice, seré yo esta vez quien se lo diga. Es una locura, yo te lo prohíbo. ¿Qué vas a ganar con eso? No te quepa duda que yo se lo digo. Sabes que no tengo miedo. Pero si lo haces, pero si le cuentas, vas a destruir lo nuestro. Yo estaré acabado, tú estarás perdida. Maldigo el momento en que entraste en mi vida. Yo que soy, qué lugar ocupo hoy. Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida. Dime estando ella, ¿qué hago yo en medio de tu vida? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿Tu mujer o tu querida? ¿Quién es la favorecida? Si no se lo dice, seré yo esta vez quien se lo diga. Yo que soy, qué lugar ocupo hoy. Soy tu amante, soy tu amiga, soy una desconocida. Dime estando ella, ¿qué hago yo en medio de tu vida? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿Tu mujer o tu querida? ¿Quién es la favorecida? Ya lo sabe todo, lo lamento, sigue con tu vida. La patria late en cada ritmo, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. ¡Atención Santa Cruz! Ya está a la venta el nuevo bingo de los egresados 2024. En esta oportunidad, con más de 110 millones de pesos en premios, una Chevrolet Montana 0 kilómetro, un Renault Sandero 0 kilómetro y muchísimo dinero en efectivo. Apoyá a los egresados 2024 y convertite en un feliz ganador. Agencia de Rifas HRB. 28 años junto a los egresados de Santa Cruz. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966-637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Parque Patagonia, tierra de historia, pinturas rupestres. Recorriendo sus senderos podés conocer los secretos de sus cañadones y asombrarte con su fauna silvestre.
el cañadón Caracoles y el cañadón Pinturas son el refugio de grandes manadas de guanacos que bajan de la meseta en invierno. Podemos ver pumas, zorros, choiques y los cóndores que se elevan en los cielos. Seguimos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada Otoño 2024. Continuamos siendo las 10:39 de la mañana en esta propuesta llamada Arriba al Día. 9ª temporada ya de este envío que por las mañanas con entrevistas, muy buena música como los Pimpinela que sonaban recién. Te acompaña en las mañanas de lunes a viernes hasta el mediodía por lo menos en el aire de Radio Nuevo Día. Y esta es una entrevista a la que efectuaremos de ahora en adelante con el ingeniero Jaime Álvarez, ministro de Energía y Minería de la provincia. Una entrevista, digo, una de las voces seguramente más buscadas por estas horas, dado la novedad en torno de justamente Palermo Aike y la realidad en la que ya se ha transformado y que paulatinamente irá justamente transformando no solo la matriz energética y productiva de Santa Cruz, sino lo fundamental hoy por hoy que tiene que ver con el mundo del trabajo. Así que tenemos varias consultas para hacerle, pero en principio lo saludamos al ingeniero Jaime Álvarez, que está del otro lado de la línea telefónica. Buen día, Álvarez. De este lado, Héctor Mancilla, Fernando Tornó y Julián Quiroz saludándolo y agradeciéndole por su tiempo. Hola Héctor, Fernando, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, por suerte. Imagino que ustedes ya con un espíritu positivo y de trabajo y de visión a futuro, ¿no? Basada en esta realidad que hoy ya es Palermo Aike, que transforma significativamente seguro las aspiraciones, no solo en lo que tiene que ver con lo energético y productivo, como decía, sino también en lo laboral, que hoy también representa no sé si un problema, pero sí algo que se ha presentado para el gobierno provincial en todo el ámbito de la provincia de Santa Cruz, que de alguna manera podría haberse transformado a partir de la puesta en funcionamiento de los yacimientos de Palermo Aike. Sí, tal cual. Bueno, el día lunes se dio finalización al proceso de fractura del primer pozo no convencional de la formación Palermo Aike. Es un hecho importantísimo para la provincia de Santa Cruz. Si los vecinos que se están informando por la radio quieren tener una idea o un parámetro similar, es un 50% de la posibilidad que tiene Vaca Muerta, con lo cual, si los resultados en los próximos meses son buenos, que es lo que todos esperamos, estaríamos ante el inicio de un desarrollo económico, laboral, comercial similar en un 50% a lo que
ha sido Neuquén en los últimos 10 años, ¿no? Con Vaca Muerta, que ha sido una explosión de inversiones y de trabajo y de desarrollo. Bueno, estaremos en una situación similar ya a partir del año que viene. Ingeniero, buen día, Héctor lo saluda. Consultarle, ya se comenzó con la perforación de este primer pozo, y cómo va a ser la consecución, cada cuánto se va a dar la tarea de exploración y de perforación posteriormente de las distintas áreas que comprenden este cordón que se llama Palermo-Aike. Sí, exactamente. Bueno, esta es la primera perforación. Los estudios geológicos fueron hechos con anterioridad, se concluyó la primera perforación, se terminó la fractura, y ahora comienza la realidad, que es ver si las estimaciones que hicieron los técnicos en la parte geológica corresponde realmente a esos estudios, ¿no? Ahora se va a constatar lo que se investigó geológicamente, ¿no? Por eso este pozo es tan importante. De tener buenos resultados esta perforación, seguramente habrá nuevas inversiones en las diferentes concesiones que tiene el área de Palermo-Aike, con YPF, con CGC, YPF y la Compañía General de Combustible, en diferentes concesiones, y nuevas concesiones que saldrán a licitación a partir del próximo año, y que obviamente que con estos resultados que estábamos esperando, y si son óptimos y altamente positivos, obviamente que esas nuevas concesiones se van a valorizar de otra manera, y esperamos que haya nuevos inversores nacionales o internacionales, inversores de gran envergadura, porque las inversiones son muy potentes, la verdad que son inversiones muy grandes las que se realizan en petróleo no convencional y en gas no convencional, pero también es así que reditúa de manera muy importante cada una de esas inversiones, ¿no? Mucho más que el petróleo, que la explotación hidrocarburífera convencional. Ministro, ¿en cuánto tiempo se estima y qué nos puede contar de los beneficios económicos que proyectan a partir de esto? ¿Y en cuánto tiempo también estiman, si es que es así, que esto pueda generar y a qué nivel puestos de trabajo? Bueno, hoy en Vaca Muerta deben haber cerca de 12.000 operarios trabajando en las diferentes empresas de servicio, proveedores de insumos, o de trabajadores directos de las operadoras. Acá estaríamos en un 40-50% de magnitud de lo que es Vaca Muerta, con lo cual serían miles de puestos de trabajo que habría que serían necesarios para la explotación de Palermo-Aike. Con lo cual es muy alentador para la provincia de Santa Cruz. Los santacruceños tenemos que defender Palermo-Aike y defender los puestos de trabajo. Nuestros jóvenes y nuestros actuales operarios que trabajan en el petróleo convencional deben capacitarse para este nuevo desafío, para este nuevo tipo de operatoria en los yacimientos. Deben generarse las cadenas logísticas de insumos, por ejemplo arena y otros insumos. Deben perfeccionarse las empresas de servicio que hoy se encuentran en la provincia para el petróleo no convencional, pero debemos tener una estrategia de trabajo conjunta al sector privado y al sector público para que el mayor beneficio económico de la explotación de petróleo no convencional quede en la provincia de Santa Cruz, en mano de obra directa, indirecta, en proveedor de insumos, en logística, en cada uno de los sectores que componen la producción de petróleo no convencional. ¿Y hay una proyección económica, digamos, hay algo que nos pueda contar respecto de eso y si efectivamente va a ser muy relevante esto en las arcas provinciales y en qué plazo, digamos? Va a ser altamente importante para las arcas de la provincia de Santa Cruz, fondos que luego se destinarán seguramente a lo que es infraestructura, a seguridad, a educación, a salud. Así que bueno, las expectativas son muy altas. Esperemos que Palermo-Aike primero, que esta perforación tenga los resultados esperados, los resultados geológicos esperados, o hasta que supere esos resultados esperados. Eso va a alentar a nuevas inversiones. Seguramente habrá nuevas operadoras que vendrán o nuevos inversores que vendrán a la provincia de Santa Cruz. Y si llevó 10 años desarrollar Vaca Muerta, pero en otro contexto, cuando no había un desarrollo importante de no convencional en Argentina,
donde hubo que traer toda la tecnología de Estados Unidos, proveedores, prestadores de servicios. Bueno, eso fue en el año 2014-2015 en Neuquén. Hoy, para lo que es Palermo hay que nosotros sería un proceso más rápido, porque iríamos leyendo los resúmenes de lo que hizo Vaca Muerta, y mucha de esa cadena logística, muchos de esos proveedores, esos prestadores de servicios, y mismo los operarios, la capacitación de los operarios, eso ya se encuentra en la Argentina. Entonces, eso es un proceso más rápido para Palermo hay. Sí, es cierto que la zona donde se desarrolla Palermo hay, que la zona sudeste de la provincia, no es una zona de desarrollo tradicional de hidrocarburos como es el flanco norte de la provincia de Santa Cruz, con lo cual hay muchas cosas que están de cero y hay que llevarlas adelante, y va a requerir muchísima infraestructura, fundamentalmente tendidos eléctricos, lo que son gasoductos y oleoductos, mucha facility, mucha construcción de instalaciones. Bueno, trabajo, si los resultados de esta perforación son buenos y los sucesivos trabajos de perforación que se desarrollan en esta zona, como decía el compañero recién, es un cordón donde hay diferentes concesiones hidrocarburíferas. Bueno, habrá diferentes inversores trabajando en paralelo, va a haber mucho desarrollo de infraestructura, va a haber mucha inversión, va a haber mucho trabajo especializado. Bueno, y esa capitalización tiene que ser en forma directa e indirecta del trabajo. Y los beneficios económicos de la producción de petróleo y gas no convencional tienen que quedar para las arcas provinciales, y que eso vuelva a todos los vecinos de Santa Cruz, de todas las localidades, en seguridad, educación y salud, ¿no? Ingeniero, se me pasaba, mientras los venía escuchando, con Palermo hay que volvería a tener importancia aún más como polo de distribución de elementos, de materiales, el paraje La Esperanza, ¿no? El paraje La Esperanza está en un lugar estratégico, claro, para lo que viene a ser la prestación de servicios, como también lo es Río Turbio y 28 de noviembre en la cuenca carbonífera. Palermo hay que es una media luna que nace en la zona de Librún, donde está esta primera perforación, un poco más al noroeste, y es una media luna que se recuesta sobre la zona cordillerana y pasa, por ejemplo, por la cuenca carbonífera. O sea, yo creo que Esperanza va a ser un nodo estratégico fundamental, y también la cuenca carbonífera va a estar muy próximo a esta zona de explotación, con lo cual le daría una vida hidrocarburífera y un desarrollo hidrocarburífero en lo que es mano de obra, insumos y servicios a la cuenca carbonífera también. Por ejemplo, le comento de mi supina ignorancia, pero yo sé que en Vaca Muerta, por ejemplo, se usan muchos material de cantera para hacer las distintas operaciones acá en la provincia, y que en Vaca Muerta se trasladan de otras provincias, van los camiones llevando este material, estas arenas. Acá cabe la posibilidad de que ese material lo encontremos en suelo santacruceño. Sí, ya se encuentran empresas buscando arena. Se utiliza arena y agua para el proceso de fractura, para poder liberar los hidrocarburos que se encuentran retenidos en la roca madre. Ya hay empresas que se encuentran realizando investigaciones en diferentes partes de la provincia para poder producir esa arena, por ejemplo, en la provincia de Santa Cruz, que tiene que tener un diámetro, tiene que tener una forma redondeada cada grano de arena, tiene que tener una resistencia, ¿no? Se trabaja con presiones de 5.000, 6.000 PSI, es una presión muy importante y no tiene que romperse la arena cuando se utiliza, porque es justamente la que abre los poros y permite la liberación de hidrocarburos. No es cualquier arena, la misma se está buscando, hay diferentes empresas privadas que ya están trabajando en la provincia de Santa Cruz, justamente para no traerla de Chubut, de Río Negro o hasta de Entre Ríos, como se trajo en un primer momento para Vaca Muerta. Ministro, la última de mi parte para ir liberándolo. Estamos hablando de un montón de beneficios económicos, laborales y políticos para Santa Cruz. Quería preguntarle por la otra parte, o el otro lado, el otro lado de esta historia. Se ha hablado siempre mucho de fracking en esta parte, en la Patagonia y en muchas partes del país, que tiene que ver con este proceso de ruptura del suelo. ¿Qué estudios hay respecto de las consecuencias que puede llegar a haber para esta provincia
una vez ya desarrollado quizás más ampliamente esta explotación no convencional? Estamos hablando de que se trabajan en roca madre a 3.500 metros de profundidad y con técnicas probadas ya en diferentes partes del mundo. En Argentina, bueno, con profusa utilización en Neuquén, donde no ha habido comprobación de ningún tipo de alteración, más que nada por las profundidades a las cuales se trabaja. No deberíamos tener ningún tipo de inconveniente, como no ha ocurrido, por ejemplo, en Neuquén, que se encuentra contenido en perfiles muy profundos del suelo. Una cosa es llevar adelante técnicas a 200 metros de profundidad y otra cuestión es llevarla a 3.500 metros de profundidad. Son 3,5 kilómetros debajo de la superficie de la Tierra, donde se está trabajando con arena y agua a alta presión, que es, para que los vecinos lo comprendan, los hidrocarburos se encuentran atrapados en la roca madre, que es como si fuera una piedra pómez, como si fuera una esponja donde se encuentran atrapados los hidrocarburos, y se utiliza agua y arena a presión para romper esos poros y que se libere tanto el gas como el petróleo. Ese es el proceso de fracking. Se realiza a muchísima profundidad, con lo cual no tiene que tener ningún tipo de consecuencia en las capas superiores, en los perfiles superiores del suelo. La última que le hago, Álvarez, antes de liberarlo, tiene que ver con el proceso de formación que deberá empezar o que debe, acentuarse y acelerarse de este tiempo en adelante para que los operarios, en tal caso a futuro, los trabajadores y trabajadoras, puedan aspirar justamente a un puesto laboral en ese ámbito, dado que justamente es mano de obra calificada en muchos casos y como bien sabemos y bien lo establecía usted, quizá la zona norte de la provincia tenga una historia respecto de los hidrocarburos, ¿no? Que la enlazan con su cultura, con la educación y demás, y quizá este proceso deba acelerarse todavía más en esta parte de la provincia. Sí, tal cual. Hay que llevar adelante un trabajo conjunto de la parte pública y del sector privado con las empresas, con las diferentes empresas. Ese trabajo tiene que ser santacruceño, con lo cual los operarios que actualmente trabajan en el sector hidrocarburífero, en la zona sur, centro y norte de la provincia de Santa Cruz, va a requerir especialización de los mismos. Se trabaja, por ejemplo, en el proceso de fractura, se trabaja con altísimas presiones, es un trabajo en el cual requiere medidas muy importantes de seguridad. Y bueno, todo ese proceso, los procesos nuevos de trabajo y nuevos equipos con mayor potencia, estamos hablando que a veces en perforación convencional estamos hablando de equipos, por ejemplo, de perforación de 1.200 caballos, y en perforaciones no convencionales se trabaja con equipos de 2.500 caballos, el doble de potencia, y en la fractura con muchísimas presiones. Bueno, todo eso lleva a una especialización de los operarios, nuevas técnicas que tendrán que ser capacitados, y lo importante es que haya una migración de trabajadores santacruceños de una actividad convencional a una no convencional, y si hace falta nuevos trabajadores que también sean santacruceños, que se capaciten a tal fin. Perfecto. Ministro Álvarez, ha sido usted muy amable. Muchachos, les mando un fuerte abrazo, le agradezco por la nota, perdón, ayer fue un día muy complicado que no pudimos llevarla adelante, y bueno, un abrazo también a su cordial, a su equipo de trabajo. Y nos mantenemos en contacto y a su disposición cuando ustedes lo requieran. Bueno, muchísimas gracias, que tengan un buen día. El ingeniero Jaime Álvarez, ministro de Energía y Minería, dialogando con nosotros a propósito de las primeras dudas que buscamos evacuar respecto de Palermoaique y la certidumbre a futuro que esto trae en materia económica, en materia laboral y la transformación seguramente que habrá de la matriz productiva, incluso de Río Gallegos, donde imagino yo, algún que otro empresario ya está preparándose, ¿no?, a futuro, o sería pertinente para tener empresas de servicio que sean locales, que no haya que traer empresas de otros lados, etcétera, sino empezar a preparar el terreno para que los de acá sean los potenciados. Claro, el tema es cuánto hay para qué material hay acá en la ciudad, ¿no? Claro. Y en alrededores, ¿no? 28, Calafate, Turbio, ¿no? Sí.
Y también, qué sé yo, se me ocurre, por así decirlo, Gregores, Piedrabuena. Piedrabuena, sí, sin duda. Y eso es bueno, me quedo porque esto abre una... Palermo hay que... Esta formación abre muchas expectativas, como bien vos decías, y lo decía el ministro, que de distintos, ya sea desde el que tiene un restaurante, el que tiene una empresa dedicado a la venta de áridos, Sí, que tiene una gomería. el gran transportista, el hotelero, le abre mucho. Sí, porque aparte hay que pensar que no solo, no el gasto directo o los ingresos directos, el que tiene un hotel, ponerle para alojar al operario, sino todo el movimiento económico que se genera con un laburante con guita en el bolsillo. Sí. Es la verdulería, el supermercado, Claro. la carnicería del barrio, quien quiere ampliar su casa, con laburo y con un buen sueldo, como sabemos que son los del ámbito petrolero, vos tenés otra posición ante la vida. Y eso modifica a rasgos generales también la composición y la dinámica de una comunidad como la nuestra, donde ponés 3.000, 4.000 tipos a trabajar en ese ámbito, cobrando un sueldo de esa índole, y te cambia mucho. Sí. Te cambia mucho la dinámica de la ciudad. Ya cambia con el solo hecho de haberse hecho este primer punceo de pozo. Ahora hay que ser paciente, ¿no? A ver Sí, cuándo esperar arranca. los resultados y esperar cuando arranca, porque es algo nuevo en la provincia. Ujú. Y en zona norte no había pasado nunca. Es perforación no convencional. El famoso Dijo el ministro que fracking. estiman entonces entre 5.000 o 6.000 puestos de trabajo. Sí. Bien. Está bueno, obviamente. Sí. Creo que Vaca Muerta, chicos, si no me Dijo equivoco, 12.000 en Vaca claro, Muerta y esto es la mitad. Sí, por eso la mitad. establece las 6 lucas, digamos, de Dijo entre eventuales un puestos. 40-50% de lo que logró Vaca Muerta. Y bueno, son 3 veces más que, por ejemplo, represas. Represas que son- llegaron a ser 3.000. Ujú. Así que serían, sí, o el doble por El él, doble. siendo optimistas. Ujú. Así que está bueno. Después, permítanme dudar de que no haya consecuencias, ¿no? De que está todo comprobado, eso. Se lo permito. Habrá que verlo, habrá que seguir tomando opiniones de diferentes especialistas y ver efectivamente si esto es así. O esperar a que tiemble. O espera que- Sí. ¿Pausa? Sí, vamos. Vamos a ir al móvil con Dale. Karina, que está en la calle, para repasar qué sucede, particularmente en la sede del Ministerio de Trabajo, donde desocupados de la construcción se manifestaron desde tempranas horas hoy en esta jornada de jueves. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Gente de Nuevo Día, bienvenidos a nuestro primer contacto desde el móvil en esta mañana helada que tenemos de día jueves. Estamos a las puertas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Cruz. Desde tempranito en esta mañana, desocupados de la construcción, han llegado hasta las puertas de la cartera laboral con un reclamo de reunirse, de tener contacto con el titular de esta cartera, con Julio Gutiérrez, y también con quien está a cargo hoy de la conducción de la UOCRA, Rubén Crespo. Recordemos que las internas en el gremio de la construcción han llevado a distintos hechos de violencia, ya que algún sector de los trabajadores dice no ser tenido en cuenta por la actual conducción. Esta situación se viene repitiendo desde hace largo tiempo, más allá de quienes están al frente eventualmente del sindicato de UOCRA aquí en la zona sur de la provincia de Santa Cruz puntualmente. Están solicitando una reunión, decíamos, con quien está a cargo del gremio y también con el ministro de Trabajo. Esto es lo que nos contaban más temprano. Mientras tanto,
vemos pasar móviles policiales de manera constante. La novedad a esta hora de la mañana es que algunos voceros del grupo que permanece con este ruidoso reclamo sobre la calle Perito Moreno al 100, donde está la sede del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Cruz, que han ingresado y están reunidos con un funcionario de aquí de la cartera laboral, nos decía que hay un nivel de subsecretario y están dialogando para tratar de resolver este reclamo que se viene repitiendo en distintos lugares. Los vemos en la puerta de la UTE que construye las represas, los hemos visto en las puertas de Casa de Gobierno y en varias oportunidades también aquí en la vereda, en el frente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Cruz. Reunidos en este momento, voceros de este grupo están manifestando con algún funcionario de la cartera laboral provincial. Esto es lo que les podemos decir. Hace escasos minutos han ingresado, han sido recibidos y nosotros vamos a quedar atentos con el móvil de Nuevo Día de producirse novedades. Gracias. Karina Tabernes del móvil contándonos justamente esta manifestación de trabajadores desocupados de la construcción que se acercaron hasta la sede del Ministerio de Trabajo, allí en calle Perito Moreno, entre Zapiola y Kirchner, donde, ustedes lo escuchaban, estaban efectuando su reclamo de manera bastante ruidosa, haciéndose escuchar los muchachos. El que se hace escuchar en este segmento de la mañana es el Polaco, junto a Martín Bossi, que cantan El Fantasma de Canterville. Bueno, si hay alguien bueno en ese lugar, pagué todas mis deudas, pagué mi oportunidad de amar. Sin embargo estoy tirado y nadie se acuerda de mí. Pasas la vez de la gente como el fantasma de Canterville. ¡Oh! Ya no necesito mucho y nadie da una explicación. Ay, si pudiera matarlos, lo haría sin ningún temor. Pero siempre fui un tonto que creció en la legalidad. Ahora que estoy afuera, no sé lo que es la libertad. Ahora que puedo amarte, yo voy a amarte de verdad. Mientras me quede, cada uno te va a faltar. Y jamás volveré a fijarme en la cara de los demás. Esa cara engañosa, tira para atrás. Esa cara engañosa, tira para atrás. Esa cara engañosa, tira para atrás. Este otoño 2024, rockea con potencia en el inicio del día. La música que nos une, el rock que nos define. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Argentina, cuna del rock nacional.
¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. La patria late en cada riff, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. ¡Atención Santa Cruz! Ya está a la venta el nuevo bingo de los egresados 2024. En esta oportunidad, con más de 110 millones de pesos en premios, una Chevrolet Montana 0 kilómetro, un Renault Sandero 0 kilómetro y muchísimo dinero en efectivo. Apoyá a los egresados 2024 y convertite en un feliz ganador. Agencia de Rifas HRB. 28 años junto a los egresados de Santa Cruz. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966 637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Parque Patagonia, tierra de historia, pinturas rupestres. Recorriendo sus senderos podés conocer los secretos de sus cañadones y asombrarte con su fauna silvestre. El Cañadón Caracoles y el Cañadón Pinturas son el refugio de grandes manadas de guanacos que bajan de la meseta en invierno. Podemos ver pumas, zorros, choiques y los cóndores que se elevan en los cielos. Seguimos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. ¿Sabías que en Río Gallegos contamos con varios humedales? Están cerquita de nuestras casas y protegidos por las reservas naturales urbanas. Pero, ¿qué son los humedales? Son extensiones de tierra inundadas de forma temporaria o permanente. Pueden ser de agua dulce o salada, como las lagunas y el estuario. Son ecosistemas muy importantes porque albergan una enorme biodiversidad, contribuyen a la mitigación del cambio climático y proveen agua dulce. En ellos podemos recrearnos, aprender y realizar actividad física. Casi el 90% de los humedales se ha degradado desde el siglo XVIII y su velocidad de pérdida es 3 veces mayor que la pérdida de bosques. El tiempo se acaba, no hay vida posible con ecosistemas destruidos. Es hora de la restauración de los humedales. Ley de Humedales ya. Para conocer más, seguimos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión.
Contrata tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfruta de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. En La Anónima, las ofertas más frescas. 25% de descuento en preparado para medallones envasado Estancias La Anónima a 4.574 pesos con 25 por 500 gramos. Aprovechalo también en carne picada especial Estancias La Anónima a 3.869 pesos con 25 por pack de 500 gramos. Supermercados La Anónima. Precios y descuentos válidos del 2 al 8 de mayo de 2024. Supermercados La Anónima hasta agotar stock. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿Sabías que en DM podés equipar tu comercio o expandir tu emprendimiento con cuota diaria? Sí. En DM tenés todo, heladeras, balanzas, freezer, cortadoras de fiambres y mucho, mucho más. ¿Por qué somos la forma más fácil de comprar? Tenés nuestros planes de cuotas diarias y semanales. Busca la sucursal DM en tu ciudad. Vení, te vamos a ayudar a crecer. Anímate, es más fácil de lo que crees. La forma más fácil de comprar. Don Bosco 408, Río Gallegos. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada Otoño 2024. Esto es Arriba al Día y en la continuidad de esta propuesta tenemos mucha información para compartir con vos. En principio, que son las 11 de la mañana, 16 minutos y está muy fría mañana. Tiene a esta hora una temperatura de 3 décimas de grado bajo cero y una sensación térmica de 6 grados 2 bajo cero, humedad del 78%, viento que sopla desde el oeste a 24 kilómetros y una máxima para este jueves de 4 grados para nuestra ciudad capital.
¿Qué acontece en el universo y en Río Gallegos, estimados compañeros? Y hay siempre novedades a nivel nacional, digamos, se está hablando mucho, obviamente mucho de Milei, ¿no? Y de todo lo que él va diciendo. Y también uno de los temas importantes a nivel nacional tiene que ver con los planes sociales y los piqueteros, ¿no? Están apuntando mucho ahí con una investigación y pruebas que revelan los, entre comillas, aportes que exigían los punteros de diferentes organizaciones sociales a los beneficiarios de planes, ¿no? E incluso una denuncia que no seguí en detalle si avanzó en lo judicial, pero sí que en lo mediático expuso Bullrich, y era que algunos punteros políticos elegían chicas a las cuales pedirles favores sexuales a las cuales acceder. Ni siquiera favores, era exigencias sexuales a cambio de acceder a planes sociales y dinero. Y lo dijo Bullrich ayer, dijo que había punteros políticos que elegían mujeres. Con lo cual es aún más grave, digamos, porque pasa de lo monetario a lo sexual la cuestión, y dicen que tienen pruebas con chats de todo esto, y otras pruebas, como por ejemplo porque estos tipos lo que no sabían era que después iban a terminar confiscando los celulares, ¿no? Entonces lo agarraron de imprevisto, digamos. Entonces hay chats, dicen de eso, dicen que hay chats que dicen, por ejemplo, piensen cómo vamos a hacer para justificar la plata, porque está a punto, parece que alguien les avisaba igual, está a punto de venir gente del gobierno, entonces fíjense qué vamos a decir, de dónde entró esta plata. Hay algunos punteros que les han encontrado una cantidad de dinero en su casa en dólares. Sí, $56.000 una mujer del pueblo obrero que señaló que era parte de una herencia, un departamento. Hay otro que tenía $8.000, 6 millones de pesos y un auto que nunca pudo justificar, digamos. Con lo cual hay mucho de eso que se mezcla con otras cosas y con gente que trabajaba noblemente, pero también estaban estos que hacían sus negocios. Hay que hacer esa salvedad también de que esto que se está dando a conocer no es absolutamente, no es el universo completo de los planes sociales, ni de la gente que trabaja en organizaciones sociales, ni espacios de esa índole, sino que también tiene un condimento de distracción de alguna manera también, que hay que ponerle un punto a lo que ha sido delictual, obviamente, porque si no sigue siendo todo lo mismo, ¿no? Creo que no. Sí, obviamente que distrae de otras cosas, pero esto con algunos casos determinados había que pararlo de una vez por todas. Ahí sí no vamos, porque no hay manera de estar en desacuerdo con este tipo de cosas. En los extremos que manejamos, o no hacemos nada o hacemos todo a veces, ¿viste? O se cae contra todos, y acá habrá que hilar fino, y la zaranda tendrá que ser fina para que los que efectivamente incumplían con sus roles y de hecho no paguen justo por pecadores. Exacto, como lo venimos señalando ya. Vamos a recibir a Pedro Mancilla, que va a estar charlando con nosotros a propósito de varias consultas que tienen que ver con el municipal. En principio nosotros lo convocamos para preguntarle qué le parece que designen a Carlos Sancho en el Consejo Deliberante, gobernador de aquella fatídica jornada en 2007 cuando se reprimió justamente a los trabajadores municipales, y además también obviamente la paritaria que le interesa a muchos municipales al respecto, que todavía, si bien ha sido enviada una nota por parte del sindicato el 15 de mayo, si no me equivoco, todavía no hay novedades al respecto. 11:21 de la mañana, quédate que todavía tenemos arriba el día por delante. Me suelo olvidar, hay cosas que sí están en mis manos, pero tantas no. Me siento en el sol, recibo el olor de la mañana y se vuelve fe. No sé qué vendrá, pero iremos para adelante igual. Es lo que se hace, procesar el golpe y volver a andar.
Siento el corazón como un animal un tanto inquieto, frágil y a la vez hecho de hormigón, capaz de aguantar la correntada y tenerme en pie. No sé qué vendrá, pero iremos para adelante igual. Es lo que aprendí, digerir el golpe y volver a andar. Música, vos sos mi Dios. Y aliento mi sanación. Ay, ya pasó lo peor. He vuelto a mi ritmo circadiano, mi reloj de piel. Y me siento en el sol. Respiro el color de la mañana y se hace canción. No sé qué habrá, pero iremos para adelante igual. Es lo que sé hacer, procesar el golpe y volver a andar. Tengo el corazón frágil y a la vez hecho de hormigón. Es lo que aprendí, digerir el golpe y después andar. Y aliento mi sanación. Música, voz. En el país de los acordes eternos, cada nota cuenta la historia de nuestra tierra. WhatsApp 2966-516051. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Este otoño 2024, conéctate, contanos tu historia. Attention, Flight 605 to Tokyo is ready for departure. Escuchábamos un video de Ella es tan cargosa de la mano de Brian Álvarez y como lo anticipábamos, está en los estudios de Radio Nuevo Día Pedro Mancilla, secretario general del SOEM Río Gallegos, con quien vamos a hablar respecto de paritarias. Mañana tendrán su instancia de negociación salarial y también respecto de las medidas tendientes a bajar la desocupación que se está tomando en Río Gallegos. No, esto es ironía pura y me hago cargo, porque lo decía anteriormente, han designado al ex gobernador, vicegobernador, ex concejal también de nuestra ciudad, Carlos Sancho, tristemente célebre y recordado por los municipales particularmente,
en una fecha que recientemente repasamos justamente aquí, que tuvo que ver con aquel 2007 tan convulsionado, donde hubo represión justamente a los trabajadores municipales. Lo recordábamos bien con Beto, con Claudia también, y en este caso amerita también la charla. Bienvenido, Mancilla, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, un saludo para la audiencia, hoy televidente, ¿no? Y para todos ustedes también. ¿Cómo van esos días de mayo, junio? Ya nos anticipaba que hay negociación salarial, lo que se reanuda a partir de mañana la negociación por la recomposición salarial de los municipales. Efectivamente, sí, estamos en instancia a las puertas de una paritaria. Esto se va a dar el día de mañana, al mediodía. Hace algunos minutos llegó la notificación a la organización gremial. Nosotros ya habíamos ingresado o presentado la nota la semana pasada, el día viernes, y bueno, por supuesto que la idea es poder llegar a un punto de acuerdo para que ya entre en la liquidación de este mes. Esto va a ser, esta paritaria va a ser en el Palacio Municipal, ¿no? Sí, va a ser en el municipio de Río Gallegos. Ya usted en la anterior visita que efectuó acá, dijo posiblemente que algún porcentual, y que ese porcentual lo que ustedes buscaban era que no vaya atado a la inflación, ¿no? No, lo que nosotros decíamos que, a juzgar por las declaraciones que hace el área de, bueno, Hacienda, no, de la jefatura de gabinete, en las entrevistas que inclusive ustedes le hicieron acá también, hablaba de los porcentuales de inflación, con lo cual lo más probable es que el Ejecutivo Municipal discuta en función de esos porcentajes. Claro, usted no veía esos porcentajes. Y nosotros no vemos eso, Claro. nosotros vemos que en realidad estamos en un camino de recuperación de los salarios, que así como le ha pasado al conjunto de los trabajadores, bueno, vivió su peor momento en la devaluación del mes de diciembre del 2023. ¿Qué otro tema aparte de lo salarial están en discusión mañana? Aparte de esta paritaria, o es mínimamente salarial. No, el objetivo es el tema salarial. Sí. El objetivo del tema salarial, nosotros en este caso somos cautelosos y de hecho siempre hemos tratado de separar la paritaria salarial de la paritaria laboral. Si bien tenemos muchos temas por discutir y analizar y resolver desde el ámbito de lo laboral, entendemos que en el ámbito de las prioridades está lo estrictamente salarial, porque si metemos todo junto, lo más probable es que en las paritarias se desvíe la atención en otros caminos, y si por allí nosotros como estrategia utilizamos 4, 5, 6 puntos, donde obviamente uno de esos es el salario y el resto son problemáticas laborales, nos ha pasado, y esto hace varios años atrás, que luego cuando se generaban acuerdos, poco tenían que ver con lo salarial, y por allí a veces quien administraba la cosa pública decía, no, bueno, pero de 6 puntos le resolvimos 4, pero el más importante, que era el salario, no se resolvía, así que no tratamos de separar las cuestiones y entre lo que es laboral y salarial. Así que en el día de mañana va a ser lo que tiene que ver estrictamente con el salario del trabajador. Mancilla, ¿y cuánto es hasta el momento la recomposición que ha logrado el gremio para el trabajador municipal? En lo que va del año de 2024. Mira, yo no, con los números así de manera técnica no soy muy bueno. No, ahí ya si hubiera venido algún de los paritarios, sin duda que no hubiera tenido ningún problema en contestarte con porcentajes, cifras y demás. Lo que sí te puedo decir, como secretario general de los trabajadores municipales de Río Gallegos, que hoy por hoy estamos desde lo salarial, bueno, por encima, en más de la mitad, yo diría que casi un 100% de diferencia con lo que puede cobrar cualquier otro trabajador de la provincia, que sea municipal, ¿no? Sí. Hablando siempre de los trabajadores municipales. Lo que nos lleva a concluir de que, por ejemplo, hoy hemos podido acordar un piso de 440.000 pesos, y podemos dar como referencia un techo, y vuelvo ahí a tomar como ejemplo al trabajador cuando se jubila, ¿no? Porque se jubila con la categoría 24, con 30 años de aporte en nuestro sistema previsional, y bueno, nosotros tenemos la ventaja de que la información la tenemos por parte también de nuestros vocales. Un jubilado municipal está en el orden del 1.200.000 pesos de sueldo, así que
bueno, ese es un poco el parámetro, ¿no? Hay como varias aristas que ir atendiendo, pero antes de continuar justamente en lo que hace a la tarea sindical y particularmente la defensa del municipal, ¿qué opinión le merece justamente esta designación de Carlos Sánchez? Se conoció, ¿no?, ya la resolución en la cual se lo incluye como parte de la planta estable de los cupos políticos, si se quiere, del Consejo Deliberante local. Bueno, mira, en lo personal, de pronto nos enteramos obviamente a través de los medios de prensa o de la nota que envió el presidente del Consejo Deliberante y que se hizo pública y se mediatizó. Y más allá de eso, bueno, nosotros, vuelvo a insistir, como organización gremial estamos con toda la atención puesta en la paritaria salarial. Así que en definitiva, más allá del que nos sorprendió, como le pudo haber sorprendido también a toda la audiencia y a todo ciudadano aquí de Río Gallegos, eso, ¿no? Sorprende y que en definitiva, bueno, evidentemente responde a una decisión política, ¿no? Respecto de, volviendo quizá a la tarea gremial, imagino que también siguiendo muy de cerca los debates que se dan a nivel nacional, hoy no escapan, ¿no?, todas estas propuestas y estos distintas aristas que componen a las propuestas del gobierno nacional. Y yo pensaba, recién usted hablaba de jubilado, el jubilado municipal, que también tiene, ¿no?, un ojo y un oído puesto en esas discusiones, a ver si en algún momento no se dice armonización, si no pasa el concepto cajas por esas discusiones, porque muchas veces en el tuntum, ¿no?, en todo el paquete de medidas que se plantean, hay algunas que no se están discutiendo. De hecho, pasó media sanción de la ley bases por diputado y recién después, cuando llegó al Senado, se puso en tela de juicio lo del RIGI, por ejemplo, que no se discutió. Y pienso en la histórica armonización de cajas, ¿no?, y la preocupación latente que existe en ese sentido. Sí, en realidad nosotros allá por lo que fue el conflicto, si se quiere, de aquel 29 de diciembre de 2011, ¿no?, cuando se intentó traspasar el sistema previsional a la nación, y que bueno, justamente con la reacción de las organizaciones gremiales y de los trabajadores que en ese momento estábamos en Río Gallegos, convengamos que en el mes de diciembre gran parte no gran parte, pero de algunos sectores estaban de vacaciones, se pudo ganar tiempo, si se quiere, ¿no? Eso nosotros siempre lo mantenemos y somos conscientes de ello. A partir de allí, sin duda que la posibilidad que tuvimos de colocar a dos vocales al frente, representantes de los trabajadores, tanto jubilados como activos en la caja de previsión, nos genera una posibilidad básica e importante, que es estar atento a cualquier tipo de intención, como la que en su momento había expresado el actual presidente de la caja de previsión, Marcial Cané, ¿no? Y que con la premura del caso, bueno, algunas organizaciones, no todas, esto hay que aclararlo también, algunas organizaciones gremiales salimos en algunos casos a desmentir, ¿no? Porque recordemos que también el presidente de la Caja de Previsión había involucrado en esta especie de acuerdo a los compañeros judiciales, cosa que obviamente eso quedó desmentido, y por supuesto por parte nuestra y otras organizaciones, donde nosotros siempre decimos, che, hay que salir a fijar posición acá, porque si no nos quedamos callados, se sigue avanzando. Esto no quita que de la otra parte se siga con una intención de armonizar, sin duda que sí, hay que ser consciente de eso, para lo cual siempre nosotros necesitamos mantener el ejercicio del vínculo sindical entre gremios hermanos bien aceitado, y sin duda que para adentro también, para que esa discusión, llegado el momento de tener que hacerla, bueno, se haga de cara a las organizaciones gremiales. Pero, ¿cómo están viviendo como municipales esta muy mala relación entre el gobierno de la provincia y el municipio? Porque el gobierno ya advirtió con quitarle fondos al municipio para tomar dinero de la deuda de la Caja de Servicios Sociales, lo deben saber, y el intendente dijo que si hacen eso, él no va a poder pagar los sueldos, y que va a ir con los municipales a plantarse a casa de gobierno a pedir esos fondos. Bueno, yo creo que el intendente ahí tiene que ser un poquito más cauteloso, ¿no? Entiendo que a veces esta ida y vuelta con el gobierno provincial, que no está bueno tampoco, ¿no? Hay que decirlo, no está bueno que el gobierno provincial permanentemente esté buscando
presionar, hostigar al intendente de Río Gallegos por una cuestión estrictamente política, mientras no solamente los trabajadores, sino los ciudadanos de Río Gallegos, la verdad estamos esperando que se lleven bien para tratar de que las cosas funcionen mejor, no solamente en Río Gallegos, sino en la provincia. Ahora imagínate vos que si el gobierno provincial amenaza o dice o instala de que va a recortar fondos de la regalía o la coparticipación de los municipios, y que va a empezar con Río Gallegos, imagínate lo que deben estar pensando los intendentes de las localidades del interior, que viste que están sosteniendo sueldos a la miseria prácticamente, con sueldos que los tiene a los trabajadores municipales bajo la línea de indigencia. Porque hay localidades donde el trabajador municipal, el que más cobra, hoy está cobrando 240.000 pesos. Ahora imagínate ese intendente que esté escuchando que a la ciudad de Río Gallegos se le va a descontar la deuda histórica que tiene más de 30 años o parte de esa deuda de la regalía. Lo primero que va a pensar ese intendente, bueno, después seguimos nosotros. No, que a todos va a ser. Bueno, pero y entonces está en desacuerdo. Gardoño, que viene o sea, está bastante afín a Vidal, ¿no? Bueno, pero entonces, con más razón todavía, creo que acá hay que empujar el carro en un mismo sentido. No podemos, menos en esta realidad que se vive día a día en el país, ¿no? Con un gobierno nacional que apuesta prácticamente a la atomización y la desaparición, si pudiera, de lo que es el Estado como tal. Entonces, ¿qué nos queda a los trabajadores del Estado? Esto ya lo hemos hablado en la última entrevista que tuve acá, nosotros lo dijimos. Por eso nosotros nos preocupa y mucho los silencios, los profundos silencios del gobierno provincial, cuando de pronto, como bueno, vos recién apuntabas, ¿no? En diputados termina levantando la mano, aprobando el proyecto de ley de base, y que después queda solamente el camino de la mano de los senadores, y de pronto esos silencios nos hacen sentir más como que el gobierno provincial está más alineado al gobierno nacional, en contraposición, por ejemplo, a lo que hace el intendente de Río Gallegos, que se declara un intendente que no está de acuerdo con el modelo, y que nosotros obviamente eso lo acompañamos, de no estar de acuerdo con este modelo anarcocapitalista, y que en definitiva también, de alguna manera, es un intendente que nosotros por lo menos observamos que es un intendente estatista, entendiéndose como estatista, que es aquel intendente que apuesta al Estado en lo que son los servicios municipales, y que en definitiva, si bien estamos lejos todavía de tener la capacidad que necesitamos en cuanto a las herramientas y las condiciones laborales, bueno, sin duda está la voluntad política siempre de ir trabajando para poder alcanzarlo. Fíjense ustedes lo que sería de Río Gallegos si por el contrario, como ha pasado en otras administraciones, no se hubiera invertido absolutamente nada en equipamiento. Bueno, nosotros el desguace que se ha hecho muchas veces en otros municipios del país nos pondría prácticamente en el cagazo de lo que pueden ser en un futuro no tan lejano las privatizaciones. Eso tiene también una plataforma en la realidad o en asumir una premisa que es histórica, que seguramente te ha tocado lidiar con ella, que es que el trabajador del Estado es prescindible, que es vago, que no es productivo, que no otorga ningún beneficio, y es algo de lo que se ha agarrado justamente el gobierno nacional, ¿no? Para hacer base en su sentido común. No, bueno, pero eso es donde de ese mecanismo se han agarrado los gobiernos de derecha. O sea, vamos a la década del 90, del menemismo, que llega desde el justicialismo, pero luego genera toda una política orientada a la privatización y tercerización. Recordemos la frase que se sale a vender la joya de la abuela, ¿no? Uh-huh. Y se mantuvo el dólar con caballo 1 a 1 en el gobierno de Menem, y que terminó generando el cierre, pero de empresas históricas. Bueno, sin ir más lejos, la empresa IPASAM, que está en Sierra Grande, sí, fue privatizada con todo lo que ello significó, prácticamente la casi desaparición de la localidad de Sierra Grande como tal. Uh-huh. Nosotros que viajamos cada tanto a Sierra Grande, ver edificios de departamento abandonados, parecen esas películas apocalípticas. Uh-huh. Y está, si ustedes por allí entran a Sierra Grande y recorren un poco la localidad, que fue pujante antes de los años 90, quedó prácticamente en el olvido, y bueno, ellos pudieron reinventarse, si se quieren, con el tema de la Salada o de Playas Doradas, que es un balneario que esperemos que con el tiempo tenga un futuro promisorio. Entonces, justamente esa es la cuestión, ¿no? De tratar de que se pase a un modelo donde se critique lo estatal,
Ahora bien, si vos lo estatal no lo capacitás, no le comprás herramientas, no mejorás sus condiciones de trabajo, bueno, sin duda el servicio que preste va a ser muy deficiente, porque son recetas que alguna vez se discutieron en la FAM, en la Federación Argentina de Municipios, en la década del 90, que terminó con una ola de privatización en todo el país. Mancilla, ¿cómo asiste a lo que sucede a nivel nacional? Por ejemplo, Milei cantando ayer ante su gente. Mira, yo creo que es un tema generacional. Yo justamente les quiero comentar, en las redes sociales hace poquitos días compartí un discurso del presidente Raúl Alfonsín, el expresidente Raúl Alfonsín, que hablaba justamente de que lo compartieron algunos compañeros de otras organizaciones también, ¿no? Y yo lo compartí en mi estado. Y nada tan real, ¿no? Y tiene que ver, yo creo que más que nada con una forma de ver la política. Creo que de pronto tal vez el fracaso de la política, tal y cual como nosotros la conocemos, da lugar a este tipo de personaje, que es lo mismo que ha pasado también en Estados Unidos en su momento con Donald Trump, ¿no? Uh-huh. Que aparecía en los programas de televisión trabándose en lucha con un periodista y revolcándose en un escenario a título de joda, ¿no? Digamos. Uh-huh. Y después termina siendo fue presidente de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo personalmente creo que también allí teje, hay una nueva manera tal vez, ¿no? De ver la política, y que tiene que ver tal vez con esas nuevas generaciones en un país como Argentina, que el voto está consagrado a partir de los 16 años de edad. Mañana paritaria municipal, para los que están preguntando allí que ingresaron tarde o que llegaron tarde a la conversación, a la entrevista con Pedro Mancilla. Mañana, ¿tiene hora? El mediodía. Mediodía, entonces, tipo 3 de la tarde, te lo vamos a estar contando en el diario Nuevo Día, si pasó a cuarto intermedio, si se resolvió. Intuitivamente, ¿qué podría decirme? Bueno, vuelvo a usar la frase que tal vez esté trillada y más de alguno le moleste. La buena fe de las partes. La buena fe. ¿Cómo hacer? Pero es real. Es la buena fe de las partes. Si se actúa de buena fe, si ambas partes actuamos de buena fe, evidentemente podemos generar acuerdos y podemos darle la importancia que tiene que tener una mesa de paritaria como tal. Pero para eso tiene que existir la buena fe de las partes. Si no existe esa buena fe de las partes, es medio complicado, ¿no? Cuando empezás a esconder la leche y decís que no, viste que no se puede, y que nosotros también, si vamos a discutir un salario en función de lo que nosotros necesitamos como trabajadores, y no sé si tendríamos un techo, porque las cosas cambian todos los días. Uh-huh. Pero si tenemos la posibilidad de sentarnos en una mesa de discusión, ¿no? Y si bien estos mecanismos de recomposición salarial, tal vez haya un sector de los trabajadores municipales que les moleste, bueno, sin duda, y esto lo digo a título de ejemplo, bueno, insisto nuevamente, basta con mirar un recibo de sueldo de un trabajador de Río Gallegos y compararlo con un recibo de sueldo de cualquier municipio de la provincia. Uh-huh. Evidentemente, nosotros hemos hecho la tarea de otra manera, y si bien hemos tomado decisiones que tal vez no le agrada al conjunto de los trabajadores municipales, por lo menos hemos ido generando una respuesta que sin duda como trabajadores necesitamos. Y en esta lucha por el salario digno es una lucha que no va a terminar nunca. Mañana se va Pedro Mancilla, viene otro secretario general, y la discusión va a ser siempre la misma. Lo que tenemos que tener aceitado es el ejercicio de saber para dónde vamos, cómo revalorizamos ese salario, y cómo de alguna manera también tenemos que cuidar nuestra fuente de trabajo, ¿no? Y otra vez vuelvo a una frase trillada, ¿no? Recuperar la cultura del trabajo. Y en función de esa recuperación de la cultura del trabajo podemos demostrarle a la comunidad que el trabajo que hacemos los trabajadores municipales, si nos da la herramienta, es un buen trabajo. Por eso rescato y aprovecho la oportunidad para rescatar y agradecer la oportunidad cuando el intendente de Río Gallegos nos invita al acto, ¿no? Allá en el barrio San Benito, en la calle 22, y el gesto que tiene que en vez de invitar a las autoridades que estaban presentes al corte de cinta, el intendente de Río Gallegos invitó justamente ¿a quién? A los trabajadores. A los trabajadores de obras viales, de la planta de hormigón, de asfalto, que fueron los que hicieron ese trabajo. Y la verdad, ese aplauso que la gente que en ese momento estaba ahí, a los compañeros, sin duda el sentirse protagonista de esto, les generó
primero un reconocimiento y fue reconfortante para ellos, y lo pude ver en la cara de cada uno de ellos, uno lo pudo observar, y el desafío del intendente es decir, bueno, y vamos a seguir asfaltando el San Benito con mano de obra municipal. Eso a nosotros como organización gremial nos lleva a la tranquilidad, bueno, de que tenemos por lo menos el intendente Río Gallegos es una persona que está muy lejos de las políticas que tiene el gobierno nacional. Pedro Mancilla, secretario general del SOEM, muchas gracias como siempre por visitar. Las gracias a ustedes. Pasado por aquí el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Río Gallegos. Mañana, mediodía, paritaria. Mañana a las 2:47 lo tenés en Diario Nuevo Día. Así, con este nivel de precisión te lo digo. Quédate, que vamos a escuchar un poquito de música y venimos ya con el segmento final de esta propuesta. El día, lo hacemos bien temprano, el sol está radiante, raro por estos lados. Primero voy al baño, después voy coordinando, tiro unos mensajes, ya estaba acordado, lo veníamos hablando, pero siempre en cualquiera, el día ideal, así que hagamos como sea. Busquemos los parlantes y activemos en la cena. Tráete ese mic y unos cables de reserva. La consola hay que buscarla, estaba ya prestada, pero está todo piola. Confía en la palabra, activemos la mañana que ya no queda nada. Antes de las 2, pásate por mi casa. Me guardo la PC, espero que lleven pen, que activen con sus beats, aunque sean MP3. Hay que ir confirmando y ordenarlo de una vez. Hoy es día de tocata, disfrutando el día, eventos en la plaza. Hoy es día de tocata, sonando el boom bap y escuchando a las bandas. Hoy es día de tocata, disfrutando el día, eventos en la plaza. Hoy es día de tocata, sonando el boom bap y escuchando a las bandas. Lo hacemos entre todos y no es solo un lema. Si esto es unión y respeto donde sea, seamos vieja escuela o estén haciendo trap, estamos en la misma, brindemos por el rap, buscando un toma para empezar ahora, que estamos en la hora que caen las personas. El compa es DJ, tira sus buenas rolas y vamos calentando, la tarde se emociona. Sube el primero, tira sus buenos versos, viene de hace tiempo, esto no es un juego. Llegan los b-boys y las lunas en el suelo, y con las big girls el break se pone serio. Sube el siguiente, es su primera vez, todo el apoyo como es que debe ser. El DJ pone play, la música más que bien, y en el escenario es variado, buen nivel. Hay para gozar y también combativo, hay para fumar y hacerlo bien festivo. Cada uno con su mambo, cada quien con su estilo, pero estamos disfrutando doble H el camino, doble H el camino. Hoy es día de tocata, disfrutando el día, eventos en la plaza. Hoy es día de tocata, sonando el boom bap y escuchando a las bandas. La patria late en cada ri, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. Atención Santa Cruz, ya está a la venta el nuevo bingo de los egresados 2024. En esta oportunidad, con más de 110 millones de pesos en premios, una Chevrolet Montana 0 kilómetro, un Renault Sandero 0 kilómetro y muchísimo dinero en efectivo. Apoyá a los egresados 2024 y convertite en un feliz ganador. Agencia de Rifas HRB, 28 años junto a los egresados de Santa Cruz. Finisterre. ¿Sabés por qué nos eligen? Porque tenemos todo lo que buscas. Porque siempre hay novedades. Porque somos la solución a tus necesidades. Porque tenemos la mejor atención y asesoramiento. Porque tenemos las mejores formas de pago. Por todo esto y mucho más, nos eligen. Finisterre, indumentaria, calzados y accesorios para toda la familia. Nos encontrás como siempre en el Calafate, el Chaltén, Río Gallegos y Ushuaia. Vení a Finisterre.
Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Río Gallegos crece. 600 calles asfaltadas, incluidas las calles 13 y 22, puesta en valor de la avenida San Martín y de la Costanera. Y vamos por mucho más. Río Gallegos, tu capital. Navega por el alma de la Argentina. Con el poder del rock nacional. Date una vueltita. Conectate www.eldiarionuevodía.com.ar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Viví el otoño 2024 con nosotros. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada Otoño 2024.
11:57 de la mañana, ya mediodía, en este jueves, hacia el final de esta semana y también de mayo. Ya estamos en 23. Nos quedarán algunos días hábiles la semana que viene y ya vamos poniendo punto final al quinto mes del año. Qué rápido que ha pasado todo. Sí, se le ha pasado rápido. Pero usted no es que en invierno tiene planes, no sé qué. Sí, no, están ahí los planes, están ahí. Bueno, tenés menos definición que el polaco Menéndez, hermano. Son detallitos. No te van a estar esperando todo el año, che. Sí, eso también es cierto. Y bueno. Quien no espera es Karina Taverne, que desde la Cámara de Diputados nos trae novedades justamente en el marco de una nueva sesión, la quinta sesión ordinaria de la legislatura provincial, el móvil de Nuevo Día. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Amigos de Nuevo Día, bienvenidos a una nueva transmisión. Estamos en este momento ubicados en el interior de la Cámara de Diputados, a punto de comenzar la sesión. Es la quinta ordinaria de este 51º periodo legislativo. Están ingresando los diputados y queremos compartir con ustedes porque hay trabajadores, trabajadoras que están copando de alguna manera las gradas de la Cámara de Diputados provincial, trabajadores de Aerolíneas Argentinas, como así también del Correo Argentino, han llegado hasta aquí. Está uno de los delegados del Correo. Hola, ¿cómo estás, de Aerolíneas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Nos recordás tu nombre? ¿Cómo andas? Diego Velarde. Diego, ¿cómo estás, Diego? Bueno, hoy se han llegado con el reclamo también para visibilizarlo aquí a la legislatura. Sí, exacto. Vinimos porque nos acompaña gracias a la diputada Rocío García, que presenta el proyecto en rechazo de la privatización de Aerolíneas Argentinas. Así que esperemos que los diputados y diputadas acompañen el proyecto. Entonces, esta es la idea, que se trate, seguramente les van a permitir el uso de la palabra. Sí, ¿no? Eso es lo que esperamos. Así que nada, ansiosos acá, con todos mis compañeros. ¿Cómo está la situación? ¿Hay algún cambio? ¿Hubo alguna vuelta atrás? No, vuelta atrás no, está la misma idea de querer privatizar aerolíneas, pero todos los trabajadores de aerolíneas estamos demostrando la unión de que no queremos que se privatice aerolíneas, porque ya sabemos lo que pasó. En las anteriores privatizaciones desmantelaron absolutamente todo, el corte de rutas, así que nada, esperando que los diputados hoy acompañen este proyecto. Diego, gracias, muy amable. De nada, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, ahí la palabra de Diego Velarde, que es delegado de los trabajadores, hay gente del Correo, de Aerolíneas Argentinas, en una de las gradas de la Cámara de Diputados. Esto lo compartimos con ustedes, que nos siguen a través de nuestra transmisión de Facebook, como así también se lo contamos a los oyentes de la 100.9 Radio Nuevo Día. Esto en una de las gradas, mientras en el recinto de a poco van llegando los diputados. Vamos a trasladarnos a la grada que está ubicada frente al lugar donde recién hablábamos. En este sector están ubicados los familiares, los amigos de Daniel Ochoa, trabajador de la minera Newmont, Cerro Negro, allí el yacimiento, en cercanías de Perito Moreno, que junto a su compañera de trabajo murió hace algunas semanas en el interior de la mina. Y todavía están esperando, claro, explicaciones, qué es lo que sucedió con él. Y aquí están en este momento el diputado Eloy Echazú, habla con el papá de Diego, que ha sido una de las víctimas. Está su hermana
Hola, buen día. ¿Me permite un minuto? ¿Podemos hablar un minuto? Ah. Hola, ¿cómo estás, G? ¿Cómo estás? Bueno, estamos con Gisela, hermana, de este joven, Daniel, que la verdad que cada vez que vemos su foto, su imagen, nos conmueve. Un chico que tenía toda la vida por delante, que estaba trabajando y que lamentablemente allí quedó, su vida truncada. Hola Gisela, ¿cómo estás? Cari, buen día. Nada, emocionada por el acompañamiento, por la repercusión que tuvo esto. Nada, esperanzada, la verdad, con la justicia, con que cambien. Creo que están cambiando ya las cosas, las medidas de seguridad ya cambiaron, al parecer. Los controles van a cambiar, van a ser más exhaustivos. El gobierno, el Ministerio de Trabajo con las empresas, justamente para que no hayan más chicos como Dani y como Rosana, ¿no? Que Rosana toda una vida para esto, para ese trabajo, y mi hermano enamorado y fanatizado con ese lugar, era como un nene en un parque, ¿no es cierto? Pero bueno, él en el trabajo, en la mina, súper dedicado y enamorado de ese lugar, así que nada, yo creo que nadie pensaba esto, ¿no? Él no se imaginaba que iba a entrar un día como cualquier otro y no iba a salir. Contanos por qué están hoy aquí. Es un lugar de trabajo, pero bueno, esto es una cosa que se dio de esta manera, pero ¿por qué están los familiares, los amigos de Diego aquí en la Cámara de Diputados? Dani. Vinimos porque, nada, queremos primero hacer ruido, como dice mi mamá en el posteo, ruido desde el silencio. Necesitamos que no se olvide, ¿cierto? Y segundo, porque bueno, el diputado Pedro Muñoz presentó un pedido de informe sobre las medidas de seguridad e higiene que tenía la mina hasta el 9 de abril, que fue, bueno, cuando fallecieron ellos dos. Nos va a servir para ver realmente qué era lo que tenía que estar funcionando, que no funcionó. Claro. Además de la investigación judicial, ¿cierto? Que eso va por otro lado, que también estamos en espera de que nos acepten como... Eso te estaba diciendo, amigo Brian. Ella era Gisela Ochoa, la hermana de Daniel Ochoa, que es trabajadora justamente de la legislatura provincial, y en el momento aprovechó Karina Taverne para dialogar con ella en una sesión que se está desarrollando, la quinta de este periodo legislativo 2024, y que justamente congregó a familiares y amigos de este minero fallecido en el yacimiento Mariana de Newmont, la empresa de capitales foráneos multinacional, que justamente explota dicho yacimiento. Novedades respecto de eso hay, ¿no? Sí, la novedad es que levantaron el cese. Es decir, ¿se normaliza la actividad de alguna manera? Sí, empezaría a normalizarse. Ahí escuchábamos a Gisela Ochoa, que evidentemente les han informado a ellos igual de los cambios que se han hecho, y que ahora se va a garantizar la seguridad del protocolo, que lo que falló no vuelva a ocurrir, no vuelva a fallar. Así que después de lo terrible que ha ocurrido, aparentemente a partir de hoy Newmont empieza de nuevo con su actividad. Perfecto, bueno, estaremos al tanto de ello, y también viendo si podemos charlar con la Secretaria de Estado de Minería, en tal caso a la tarde. Claro, exactamente. Son las 12 del mediodía, 6 minutos. La revista Time, y con esto me voy a retirar, al menos yo, lo puso en portada a Javier Milei. El plan radical de Javier Milei para transformar la Argentina. El improbable ascenso de un autodenominado anarcocapitalista refleja la fortaleza de un movimiento populista de derecha que ha ganado elecciones en todo el mundo en los últimos años
al igual que sus homólogos en Italia o Hungría, Brasil, Perú, Estados Unidos o India. Milei prometió desmantelar un estado acribillado por la corrupción, gobernado por élites sombrías, señala la crónica de Time, que es una de las revistas más importantes de todo el mundo, una nota o una editorial que hace Vera Bergengruen, que señala que no hay gobernante, si bien se parece, no hay ninguno como Milei. Ninguno lidera una nación como Argentina, una potencia regional rica en recursos, plagada de décadas de mala gestión política e inestabilidad económica, que ahora se ha convertido en un caso de prueba para las teorías gobernantes de un ideólogo radical, dice. Desde que asumió el cargo, congeló proyectos de obras públicas, devaluó el peso en más del 50%, anunció planes para despedir a más de 70.000 trabajadores del Estado. Hasta ahora ve señales de que su terapia de choque económica está funcionando. La inflación se ha ralentizado durante 4 meses seguidos y señalan que Milei se cree un pionero en un enfoque que pretende convertirlo en global, más allá de la Argentina. Argentina se convertirá en un modelo de cómo transformar un país en una nación próspera. No tengo ninguna duda, le afirmó Milei a la cronista de Time. Wow. Bueno, la última que tengo yo tiene que ver con una cuestión bien económica y un récord. Sí. Porque en la mañana de hoy el dólar alcanzó un récord de aumento, digamos, el dólar blue. Obviamente estamos hablando de que de aquellos 980 que había bajado, está hoy a 1.300 pesos. Así que es un récord, aumentó 25 pesos en la mañana de hoy. A lo largo de mayo de este mes tuvo un ascenso de 260 pesos o un 25%, como lo quieran llamar. Y pasó entonces el dólar a valer hoy 1.300 pesos cada dólar. ¿Y esto se va a reflejar en algún momento en los precios otra vez? Y seguro, vos sabés cómo es esto. Cuando sube se refleja, cuando baja no que no, pero... Sí, que le diga acá, a todo al dólar, a los corralones, a todo lo que, todo el sector de la construcción, a todos ellos que le diga que no. Pero bueno, pasa eso, cuando el dólar sube, hay muchos productos que suben porque son supuestamente a valor dólar. Después cuando el dólar baja, no bajan los valores de esos mismos productos. Así que habrá que seguirlo de cerca. Quienes están ahí seguramente construyendo, que tienen que comprar hierro, por ejemplo, o que tienen que comprar cemento, que es lo que generalmente cuando sube el dólar sube. Habrá que ver si entre hoy y mañana le pegan otro sogazo, aprovechando que el dólar pasó en muy poco tiempo a valer 1.300 pesos y es récord por estas horas. Esto es Arriba el Día, siendo las 12:10. Vamos poniendo punto final a esta edición de jueves en el 100.9 del dial. Quédate porque podés seguir nuestras redes sociales. Cari continúa en la legislatura provincial cubriendo justamente los acontecimientos que en la quinta sesión están desarrollándose. Héctor Masilla, Fernando Tornú y Julián Quiroz de este lado de los micrófonos. Como te lo dije y te lo reitero, Karina Taberna desde el móvil y Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire. Muchachos, se me cuidan. Hasta mañana. Nos reencontramos mañana a partir de la misma hora, 9:30, más o menos, en este mismo día. Chau. Cuando la suerte que te era pasando, te la preparado.